Un minuto más, ni un minuto menos, la hora es la hora. ¿Listo? ¿Ahora sí estamos en vivo ya? Ya, mira, primero voy a tocar un poquito el aspecto internacional, ¿ya? Porque amerita que sepamos que ha habido una renuncia, estoy hablando en cuanto al aspecto internacional. Ha renunciado el primer ministro Boris Johnson, ¿ya? Pero por una cosa que no tiene nada que ver con la política, ¿no? Al parecer es medio mañosón, su vicejefe del Partido Conservador es medio mañosón y eso le ha salpicado. ¿Ya? No es por un tema estrictamente político, ¿no? Pero quién sabe el trasfondo, eso sí ya no sé. Lo que yo sé es que renunció ese señor y es por ese tema de que se propasó, dice, en una reunión privada. Y estamos hablando, no es poca cosa, estamos hablando de Inglaterra. Es uno de los 3, 4 países más poderosos que hay en el mundo, ¿no? Estados Unidos, Rusia, China, y de ahí viene Alemania, Inglaterra. O sea, es uno de los 5 países más poderosos. Esto es en cuanto al aspecto internacional. Ahora, me voy al chileno Boris. Claro, él ha tomado partido. Después voy al Perú, solo porque he estado escuchando mucho esta noticia. Hay un enfrentamiento con los rusos, con los ucranianos, ¿verdad? Y de acuerdo a eso, los presidentes, no los pueblos, los presidentes se van definiendo. Los que apoyan a Rusia o los que apoyan a Ucrania. El señor Boris no subió al poder de Chile con los votos de izquierda. ¿Cuál debería ser su posición? ¿A quién debería apoyar? ¿A los ucranianos o a los rusos? Por una cuestión ideológica. ¿A quién debería apoyar? Fuerte. Pero no ha hecho eso, pues. Ya, este señor no ha hecho eso. Así que esto va a indicar que este señor es un caviar. Ya, que con los llega al poder con los votos de izquierda, pero cuando llega gobierna como la derecha. Ese es un caviarzazo y todo hace indicar que él va en ese sentido, ¿no? ¿Ya? Él va en ese sentido porque frente a esta pelea internacional, ya esta bronca, esta guerra, ya tomó posición, ¿no? Ya tomó posición por el presidente Zelensky. Sigo bajando para llegar al Perú, pero me llama la atención algo. Siempre nos acusan de que hay 3 países socialistas que gobiernan mal. Ojo, mira, hazme un favor, a ver acá, tápame acá. Ve la forma de tapar acá, para yo poder concentrarme. Que se acerquen más, un poquito, por favor, diles. Tapo acá un poquito. Ya, ahí. Ahí está, ahí, por favor, gracias. Mira, ahí quédate, hermano. Mira, escuchen, invito al debate al que no está de acuerdo conmigo. De repente tienen otra idea. Ya hablé de Inglaterra, me fui a Chile, voy a seguir en América. Hay 3 países que le dicen socialistas y países fracasados. Ya voy a ir poniendo acá su nombre, ¿ya? Cuba. El otro han dicho Nicaragua y el otro han dicho Venezuela. Pero no ponen acá a Bolivia, ¿no? No. Resulta que Cuba puede decir como los chinos, partido chino, ¿ya? Y en Cuba pueden decir el partido chino comunista. Pueden decir partido chino, partido comunista chino. En Cuba también pueden decir, ¿no?, el partido comunista en Cuba, comunista, pero en la práctica no son ni socialistas. Ojo, en la práctica no son socialistas y menos son comunistas. Entonces, si no son socialistas y comunistas, ¿qué cosas son? ¿Qué cosas son? Ayúdame con el señor. ¿Qué cosas son? ¿Qué aplican? Capitalismo de Estado. Hay sistema financiero, hay intercambio. Carlos, por favor. Hay intercambio financiero, hay bancos, hay todo lo que para calificarlo de capitalista, ¿ya? Entonces estos países son
capitalistas de Estado, ya, capitalistas de Estado. Pero, ¿en qué situación económica se encuentran? Después regreso al Perú y ahí ya cierro mi participación. ¿En qué situación económica se encuentra? Están mal, están muy mal. ¿Ya? Voy a tratar de cortar mi tiempo para ceder acá al doctor. Mira, están mal, pero lo que no te dicen es lo siguiente, y este es el dato interesante, que Estados Unidos, ¿ya? No les conviene, porque en el fondo de eso se trata, que los países sean independientes, porque en el fondo estos países buscan su independencia. Con el gobierno de este finadito, el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, ¿qué se buscó del petróleo? Que se ha aprovechado por el pueblo venezolano. Y en base a eso aparecen las famosas misiones. O sea, el petróleo y sus ganancias ya no se iban a Estados Unidos, sino que el petróleo venezolano y sus ganancias iban a favorecer al pueblo en lo que se conoce como las misiones. Búsquenlo, misiones, así. Esas misiones llegó al Perú el año, yo estuve ahí, me acuerdo, el año 2005, me parece, 2006, llegó al Perú. Ya, las misiones, la misión Milagro. ¿Se acuerdan la misión Milagro? En alusión a qué? A que recupere la vista. Pero no solamente hizo eso el gobierno de Venezuela en el Perú y en casi todos los países en el mundo, sino que acá construyeron en base a un terremoto que hubo en Pisco, ¿no es cierto? Yo estuve ahí, yo soy testigo de esa construcción. Estuve ahí porque yo tengo familia. 2009. Claro, 2009. Entonces, mira, ¿cómo con ese dinero van a construir 500 casas? Ya, 500 casas, y compran, el terreno era de este tamaño, voy a calificarlo acá, ¿ya? El terreno era así. El Estado venezolano le compra al Perú la mitad, y en esa mitad de ese terreno, en Chincha, construye 500 casas. Las casas, ¿saben de qué material eran? Ese material de petróleo. Del material, su pared era de petróleo. Pero bien consistente, ¿eh? 500 casas, y tan bonito estaba que tenían también su jardincito. Pero no les interesaba que las personas, a quienes se les dio las casas, no les interesaba que tengan el pensamiento o que tengan simpatías por el presidente Chávez, ni siquiera por el proceso bolivariano. El único requisito, ¿saben cuál era? Que sean personas afectadas por el terremoto, que sean pobres. Únicos requisitos. ¿Por qué lo sé? Porque yo, caminando por todas las casas, preguntaba a la gente, y en la confianza les preguntaba hasta por su partido político. ¿Y sabe qué me decían? Uno me decía, yo soy aprista. Otro me decía, yo soy fujimorista. Entonces acá el criterio para darle las casas no era un criterio de que tengan simpatías por el presidente Hugo Rafael Chávez Frías ni por el proceso bolivariano, sino simplemente que sean pobres afectados por el terremoto del año 2009. Nada más. Meses después me entero lo siguiente, que el presidente de Venezuela quiso comprar la otra parte, que acá está construido ya 500 casas. La otra parte, de igual dimensión, quería comprarlo para construir 500 casas más. ¿En qué gobierno estamos hablando? En el gobierno de Alan García. Pregunto, dos preguntas al respecto. ¿Le habrá permitido el gobierno de Alan García comprar esta otra parte y construir 500 casas más para los necesitados afectados en el terremoto? No, qué basura. Qué desgraciado este tipo. Y resulta que preguntando con la gente, porque yo tengo, como les digo, yo tengo familia y he caminado por todos esos sitios, y resulta que en esta consulta que se le hace, ¿no?, sobre este tema de las casas, resulta que Alan García no le construyó absolutamente ni una casa. ¿Ah? ¿Qué les parece? Ni una casa.
ni una sola. Y el hecho de que 500 casas le compre Rafael Lugo el terreno y las casas, la construcción de las casas, el presidente de Venezuela, eso sirvió ¿para qué? Para que expulse, para que no solamente se le impida la construcción de esta otra parte, sino para que le expulse a la misión Milagro en el Perú. ¿Qué le parece? ¿Bajo qué argumento? Infiltración chavista, infiltración comunista y como consecuencia de ello, infiltración terrorista. ¿Ah? Y ya la gente dejó, el peruano que se sentía beneficiado con la misión Milagro de recuperación de los ojos, ya no podía viajar a Venezuela porque ahí le hacían la operación. Entonces, eso es el panorama. Me estoy yendo al panorama internacional. Entonces, estos tres países, ¿cómo se encuentran? Se encuentran económicamente mal. Pero ahí hago la siguiente pregunta. ¿Qué país en Sudamérica está bien? Bolivia está levantando, pero no lo ponen acá. Qué raro, ¿no? Pero bueno, vamos acá. Mira, ¿qué sucede? El hecho de que estos países intenten seguir una línea independiente, porque de eso se trata, el Perú también tiene que ir en la línea independiente, lo que hace Estados Unidos, ¿qué cosa es? Bloquearlo. Pregunto, ¿por qué no llegan los fertilizantes al Perú? Porque deberían llegar porque se acerca una crisis fuerte, alimenticia o alimentaria. ¿Por qué no llegan los fertilizantes al Perú? ¿Por qué no llegan? Porque hay un bloqueo. Estados Unidos se dedica a bloquear. Y cuando bloquea, ya no hay el intercambio comercial que todos los países tienen que practicar para que sus pueblos se desarrollen. Frente a las carencias, lo que no tenga, le compran a otro gobierno. Pero Estados Unidos, que es el hegemón o el que predomina en el mundo, impide esa libre circulación comercial. Entonces, ¿qué hace? Bloquea. Y lo bloquea a los rusos. Listo, bloqueo a los rusos. No tienes que comprarle nada a los rusos. Si a los rusos, hermano, ojo esta reflexión, si a los rusos lo bloquean, porque eso es lo que está haciendo, imagínate pues qué hace con Cuba. Más de 60 años de bloqueo. Entonces, si Cuba está como está, ¿qué? ¿Es por la aplicación de su gobierno? ¿O es por factores externos? ¿O es por el bloqueo de Estados Unidos? Y si Venezuela ha estado cayendo y cayendo y cayendo, es porque Maduro es una bestia, como dicen ellos. Es un salvaje, es una persona que odia a su propio pueblo y hace leyes malévolas para que se mueran de hambre. ¿O es porque lo están bloqueando? Es por el bloqueo, por el sabotaje. Sabotaje, bloqueo, intentos de rebeldía, insurreccionales. ¿Se acuerdan de un tipo que subió en un helicóptero y comenzó a disparar desde el helicóptero? ¿No? Roba un helicóptero y desde el helicóptero comienza Soto, creo que se pega, comienza a dispararle a las instituciones del Estado venezolano. Eso había en Estados Unidos. ¿Ya? Intentos de boicot, sabotaje, levantar a los pueblos, que no pudo, ¿ya? ¿Y quién lo inspira? ¿Quién lo motiva? Estados Unidos. ¿Qué pasa con Nicaragua? ¿Por qué a Nicaragua también está en esta situación crítica? Porque Estados Unidos lo está bloqueando. Basta que lo señale como un país eje del mal, o como en su momento le decían países terroristas. Entonces el resto de países, como le dicen terroristas, ay no, ese terrorista, no podemos negociar con los terroristas. Y eso es lo que hace Estados Unidos. Eso es lo que hace Estados Unidos. Entonces donde pone el ojo, pone la bala. ¿Y qué pasa? Falta un país acá. Ya hemos dicho con Cuba, bloqueo. Nicaragua, bloqueo. Venezuela, bloqueo. Por eso que esos países están como están. Pero quiero decirles algo más. Resulta que la economía venezolana está nuevamente prosperando. Resulta que la economía venezolana está poco a poco levantando. ¿Eso qué significa? Que muchos de los venezolanos van a regresar a su país. Está bien, pero hermano, necesitan ir a su país deben estar mejor.
Ya deberían estar mejor. Eso es lo que está pasando en el mundo. Ahora, por eso están mal esos países. Ya, por eso están mal. Bolivia, ¿por qué ha escapado a ese cerco, a ese bloqueo? Porque los bolivianos han tenido esta idea magistral. Lo votaron al embajador de Estados Unidos en Bolivia. Aplausos, eso sí, aplausos. Eso sí. Escucha, buena, escucha. Lo votaron a la USAID de Bolivia. Algo que Pedro Castillo no hace. Pedro Castillo ha ratificado la adhesión a la USAID. ¿Qué cosa es la USAID? Es un medio de fachada de los aparatos de inteligencia de Estados Unidos, de la CIA. Búscalo, hay información. USAID está en todos los procesos en contra de un presidente que intenta la independencia de su país. Y Pedro Castillo, mal asesorado, nuevamente ha ratificado que la USAID tenga presencia en el Perú. Mal, Pedro. Mal, eso está mal, muy mal. Porque donde está la USAID está la destrucción de los países. Los bolivianos lo votaron. Así como votaron al embajador de Estados Unidos en Bolivia, así también votaron a la USAID. Y ya el doctor nos dirá qué cosa más hizo, ¿no? Pero mira cómo está Bolivia. Me voy al Perú. Con eso ya cierro. Me voy al Perú. Desde el día de ayer yo he estado hablando los procesos históricos y ahí voy aplicando también la historia electoral en el Perú, ¿no? Entonces sigo avanzando en esa línea, ¿eh? Para no perder lo que hemos estado hablando hace 2 días. Entonces voy a continuar con eso. ¿Qué pasó en 1821? En el Perú, ¿qué pasó? Independencia. 1823, ¿no? Aparece el Congreso, un nuevo presidente. ¿Cómo se llama el presidente? El primer presidente peruano. Rivagüero. Después hemos hablado de 1836, la Confederación. Ya, la Confederación Perú-Boliviana. Ya, ayer hemos hablado. Esto de acá, si nosotros hubiéramos consolidado la alianza entre el Perú y Bolivia, ahorita tranquilamente seríamos el país potencia en Sudamérica. Pero los chilenos vieron negativamente esa alianza y dijeron no se lo vamos a permitir, e impidieron que el Perú se una a Bolivia. Y muchos militares peruanos participaron en contra de la unión entre Perú y Bolivia, entre ellos Ramón Castilla, entre otros, de Chenique también, doctor, si no me equivoco. Pero todos los presidentes, más adelante hay otros también. Pero bueno, ya despierto su curiosidad, ya, porque todo tampoco no se lo vamos a digerir para ustedes, ¿no? Ustedes también es su curiosidad. Ya, el mejor profesor no es el profesor que te lo va a contar todo, pues. El mejor profesor es aquel que despierta tu curiosidad. Ya, ese es el mejor profesor, porque no vas a esperar, pero todo yo te lo voy a decir. ¿Y cuál es tu trabajo? ¿Y cuál es tu análisis? ¿Y cuál es tu contribución? Ojo, este es el mejor profesor. Ya, ahora vamos a 1879. Ya. ¿Qué pasó en 1879? La guerra con Chile. Pero esa fue la segunda guerra que hemos tenido con Chile. Esta es la primera, en 1836. Y la de 1879 es la segunda. Caivano, tuve el gusto de leerlo a Tomás Caivano, un historiador italiano, que para el efecto vino acá y hace el estudio respectivo histórico de la guerra. Y algo muy interesante, mira. Primero por los nombres, ya por algo que probablemente sea insignificante, por los nombres. ¿Cómo se llamaban los barcos chilenos en el enfrentamiento con Huáscar? Mira, Huáscar era el nombre de nuestros barcos. Huáscar, ¿no? En alusión a nuestros ancestros, ¿no? Después había otro barco, el Unión, el Manco Cápac, había otro, en alusión a nuestros ancestros. Pero los barcos chilenos, ¿cómo se llamaban? ¿Ah? Cochrane, O'Higgins, ¿ah?
Cochrane o Higgins, o sea, de ancestros pues anglosajones. Entonces con Caivano para mí me quedó claro lo siguiente, que la guerra con Chile, la segunda, fue directamente financiado por Inglaterra. Directamente financiado por Inglaterra. No solamente en lo que puede ser anecdótico los nombres de los barcos, sino en la vestimenta del soldado que ya venía practicando una probable guerra con el Perú. Por ejemplo, ¿qué tipo de material? Esto sí lo consulta el doctor, es más entendido en el tema. Yute creo que era. ¿Qué tipo de material era lo que se vestían los peruanos? Drill. Qué malo, drill. Y si es verano, el drill lo mata al cuerpo, no lo quema, lo calienta, ¿no? El drill. Pero los chilenos tenían pues una vestimenta de acuerdo a las características ambientales. Los armamentos que tenían un armamento sofisticado que podría traer abajo cualquier barco. Cuando se enteran en el Perú de que la única forma de traer abajo los barcos blindados de chilenos... espera, antes de llegar ahí, mira, resulta que teníamos un gran diputado, Piurano. Llega a ser diputado el año 1872, si la memoria no me falla. ¿Cómo se llama ese gran diputado piurano? Miguel Grau Seminario. Los chilenos el año 1872 compran dos acorazados. Ya, dos acorazados. El año 72, 7 años antes de la guerra, los chilenos compran 2 acorazados. Eso sirvió para que este hombre en solitario, Ramón Castilla, se comience a golpear en su escaño, ¿no? Para ser diputado. No es posible, se va a romper el equilibrio estratégico en el Océano Pacífico. Y nadie le hacía caso. No, comenzaba a chancar, se desesperaba. Él como marino de profesión, porque él era marino, pero había dejado la marina y se introduce en la política. Se entera que los chilenos compran barcos de esa categoría. No vas a comparar pues, con un monitor, que es menor categoría, el monitor Huáscar. Los chilenos compran blindados. Dice, no es posible, se rompe el equilibrio y con eso perdemos el Océano Pacífico. Efectivamente, el año 79 empieza la guerra y nos ganan porque nosotros teníamos un monitor y el Independencia se hunde solo. Pero ahí hay una anécdota. Había un armamento que servía justamente para destruir estos blindados, estos acorazados. Pero no, era un misil. Pero ¿sabes quién lo fabricaba? ¿Torpedo? ¿Misil torpedo? Sí, tiene un nombre, pero ¿sabes quién la bomba que nunca llegó al Perú? ¿Sabe quién lo fabricaba? Los ingleses. Entonces cuando le hacen el pedido, ya cuando empieza la guerra le hacen el pedido y le dicen necesitamos ese que tumba a esos barcos acorazados, los ingleses le cerraron la puerta al Perú. Pregunto, ¿no estaba parcializado Inglaterra con los chilenos? Porque si es un comercio, la venta de algo, ¿por qué no le vendían los armamentos que sí le vendían los chilenos? ¿Por qué sus generales eran altos mandos de Inglaterra que vinieron a preparar a los chilenos? Y algo más que me llamó la atención, esto lo leí en este historiador peruano que muere el año 2003, ahorita me voy a acordar su nombre, Congrais lo dice. Fascinante. Resulta que el Huáscar lanza 113 proyectiles al enemigo, al adversario chileno. Y de los 113 proyectiles, solamente llegan a impactar a los barcos adversarios en cerca de 20 oportunidades. O sea, que de cada 10 proyectiles, uno impactaba. ¿Cuál es la explicación al respecto? El marinero peruano o el que encargado del aspecto tecnológico del barco era un tremendo corcho, no tenía puntería, esa era la explicación. No, resulta que el barco, el Huáscar, lo componían cerca de 214 tripulantes más o menos. Ponle 200, los tripulantes. Pero se dividía de la siguiente manera: los cocineros peruanos, los que hacían el pan peruanos, los que limpiaban el barco peruanos, pero los que se ocupaban
del aspecto tecnológico del disparo de los proyectiles, ¿de qué nacionalidad eran? Ingleses. Oiga, mi hermano, acá había un boicot contra el Perú en plena guerra. Y tan tontos hemos sido que no nos hemos podido dar cuenta. Y esto recién, ¿quién lo habla? Congress. Después no he leído en ni un historiador. Porque efectivamente en el parte de guerra sale cuántos proyectiles tú disparas en el parte de guerra, ¿no? Que es la descripción que hace el militar cuando hace uso de algo, ¿no? Y comienza a escribir, ¿no? Y se disparó tanto, y a tantos soldados se le dio tanto, y se le dio el armamento. Y en este parte de guerra resulta que de los proyectiles, solamente de 10 proyectiles, solamente impactaba uno. ¿Qué significa eso? Complot, boicot, ¿no? Sabotaje. Y por eso que perdimos, por eso y otras cosas más, por eso y otras cosas más, perdimos la guerra con Chile. Ya, entonces, me voy deteniendo acá. Mañana si yo continúo, hay más oradores. Ya, 1821, 1823, 1836, me quedo en 1879. Ya será para mañana porque hay más oradores. Me despido. ¡Viva el Perú!